Buenas tardes a todas y a todos los hermanos que nos acompañan el día de hoy, domingo 1 de septiembre del año en curso, continuando con el programa de nuestro curso del cuerpo causal y el ego. Nos corresponde estudiar en esta sesión 14 el capítulo 25 denominado El ego y su inversión. Dice así: llegamos ahora al estudio del tema de la reencarnación en cuanto se refiere a la proyección. El ego es una figura de dicción, sino que tiene cierto aspecto determinado y material. Cuando el ego en el cuerpo causal toma un cuerpo astral y otro mental, la operación involucra el verdadero enredo de una parte de su cuerpo causal con materia de tipos inferiores, astral y mental. Esta colocación de una parte de sí mismo es, por lo tanto, análoga a una inversión. Repito, es una inversión de tiempo, como si fuera una inversión de dinero, una inversión de planes, no una inversión de que sea este ego o alma esté a la inversa o opuesto. O sea, es una inversión que hace de su energía. ¿Para qué? Para seguir evolucionando. Como en toda inversión, el ego espera recuperar más de lo que invierte. Sin embargo, existe el riesgo de contratiempo, una posibilidad de perder algo de lo que invierte. En realidad, y bajo circunstancias muy excepcionales, puede haber hasta pérdida total que lo deje, no en quiebra total, sino exento de capitales disponibles. Es lo que estábamos comentando, que hay encarnaciones que relativamente pueden parecer una tragedia, un desastre, parece una pérdida de tiempo para el ego, el alma, pero dice, pareciera, o sea, no lo puede dejar en bancarrota, no lo puede dejar en total. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas la personalidad solamente expresa una parte del ego o del alma, que es lo que vamos a profundizar en este curso, de la inversión, cómo la personalidad responde a esa inversión de confianza, de energía que ha depositado el ego o yo superior o alma en la personalidad encarnante. Elaborando esta analogía, recordaremos que el cuerpo causal consta de materia de los subplanos, primero, segundo y tercero del plano mental. La parte considerablemente mayor pertenece al primer subplano, una parte menor al segundo de estos subplanos y otra aún menor al tercero. Para la vasta mayoría de los hombres no existe todavía ninguna actividad más allá inferior de estos tres tipos de materia. Y en él esta actividad es todavía muy parcial, o sea que todavía en la mayoría de la humanidad no se expresa el cuerpo causal, es muy raros, pocos los individuos que tenemos conciencia causal en nuestra vida cotidiana. Por consiguiente, solo una parte del tipo más bajo de materia causal. ¿Cuál es este tipo más bajo? Del tercer subplano del plano mental. La que se puede colocar en niveles inferiores y únicamente una pequeña fracción de dicha parte puede entreverarse con materia mental y astral. De ahí que solo una ínfima porción del ego o alma está en actividad en cuanto se refiere a la personalidad. ¿Hasta aquí vamos bien, mis hermanos? Muy bien. Dice, en realidad, y tratándose de personas no desarrolladas, probablemente más allá de una centésima parte de la materia del segundo plano en actividad, esto es, a las personas no desarrolladas poseen más de una céntima parte del segundo plano en actividad. Ahora bien, los estudiantes ocultistas, como nosotros, aspirantes ocultistas, por lo general tenemos más de la materia del segundo subplano también en actividad.
Y los estudiantes más avanzados tienen en actividad una cantidad considerable de este subplano del segundo, y en la etapa inferior del Arhat, o sea, del iniciado de cuarto grado, está activa alrededor de una mitad del ego. O sea que ya cuando lleguemos a este grado evolutivo, el Arhat, cuarto grado de iniciación planetaria, se tendrá la actividad del alrededor de la mitad del ego. Dice, el alma o ego en estado aún medio latente tiene dominio muy débil e imperfecto sobre lo que proyecta, pero a medida que crece el cuerpo físico del mismo y se desenvuelven los cuerpos astral, emocional y mental, se pone en actividad la materia causal o del plano mental superior, que está mezclada con estos mediante las vigorosas vibraciones que le llegan a través de ellos. La fracción de fracción, o sea, esto no es un pleonasmo, la fracción de la fracción se refiere al subplano del cuerpo causal, que está completamente enredada, da vida y vigor y cierta sensación de individualidad a estos vehículos, los cuales a su vez reaccionan fuertemente sobre él y suscitan en el mismo una aguda realización de la vida. Esto que está en negritas es muy interesante. Esta aguda realización de vida es, por cierto, precisamente lo que requiere dicha fracción o separación o individualización de cada uno de estos cuerpos. El objeto mismo para los que fue proyectada y son las ansias de realización lo que constituye Trishna. Ya vimos lo que es Trishna, en sánscrito significa la sed de renacer, de manifestarse, de reencarnarse, de la cual ya hemos tratado en un capítulo anterior. Ya vimos lo que es Trishna, ese deseo del alma de reencarnarse, y nuevamente pues construye sus tres vehículos inferiores de la personalidad: cuerpo mental inferior, cuerpo emocional y cuerpo físico. Pero por la misma razón que esta pequeña fracción ha tenido estas experiencias y está por tanto mucho más activa que el resto del ego o el alma, repetimos que el ego significa yo, es el alma, el yo superior, podrá estar intensificada hasta el punto de creer que ella misma es la totalidad y olvidar momentáneamente su relación con su Padre que está en los cielos. Aquí es donde precisamente esta personalidad se cree el alma, se cree incluso el espíritu. Por eso es que la psicología ha tergiversado el término de ego con la personalidad. Ego significa, ya dijimos, yo, que es el alma. Y la personalidad, integrada por el cuerpo físico, emocional y mental, es el no yo o personalidad. Entonces, esta personalidad podrá durante un periodo identificarse con la materia a través de la que debería estar trabajando y resistir la influencia de aquella otra parte que ha sido proyectada pero no mezclada, que forman el eslabón con la gran masa del ego o alma en su propio plano. Entonces, esto es muy interesante vislumbrarlo, mis hermanos, que esa es la causa del sufrimiento actual humano, de que nuestra personalidad se siente, el alma, se siente el ego, no se siente un reflejo, se siente que él es el alma. Dice, pues es lo único que percibo a través de mis sentidos, esto es la única realidad, y se olvida precisamente que es un alma, que es un ego divino, un yo superior, y que este ego divino, yo superior o alma es en realidad el reflejo del espíritu o del Padre en una dimensión más elevada. Bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a ver este diagrama 26. Y este diagrama 26 puede servir para aclarar esta cuestión un poco más. Este cuerpo causal está representada bajo la forma aproximada de un cáliz en sección. Aquí nos dice, aquí tenemos el plano mental superior, integrado por sus tres subplanos, el plano, primer subplano, segundo subplano, tercer subplano. Este es el nivel atómico, subatómico, y el plano y el subplano super etérico. Entonces, para términos más coloquiales es primer subplano, segundo subplano, tercer subplano.
Entonces, ya lo vimos que este cuerpo causal o mental superior se expresa como un cáliz. En este primer subplano es una porción más ancha, en el segundo se va haciendo más angosta y en el tercero se hace ya completamente como si fuera un vértice. Cabe señalar que en este tercer subplano el autor nos da otras 3 secciones. Él, para términos más entendibles, a la primera sección le denomina con la letra A, la segunda con la letra B y la tercera con la letra C. La primera sección, él señala que ese nivel de densidad equipara como el cuerpo, la totalidad. La porción de B es como si fuera el brazo y la porción del C es como si fuera la mano, o sea que se va haciendo cada día más especializada esa conciencia, cuerpo, brazo, mano. Pero no se refiere textualmente a cuerpo, brazo, mano, o sea, sino que él nos habla de estos 3 aspectos de la conciencia por medio del cual este cuerpo causal o mente superior se va haciendo poco a poco más denso para expresarse en los planos más inferiores. Ok, nos dice entonces el autor que la parte avivada del ego en el tercer plano, ella está misma dividida en 3 partes que llamaremos A, B y C. A, ya lo dijimos, es una parte pequeñísima del ego o alma y permanece en su propio plano. B es una pequeña parte de A y está proyectada pero no entreverada con la materia de los planos inferiores y actúa como un eslabón entre A y C. Estamos hablando de B. Y C, a su vez, es una pequeña parte de B y está completamente entreverada con la materia de los cuerpos astral y mental. Este diagrama, mis hermanos del Zoom, ¿les queda claro? Ya se lo había explicado que podría ser un poco complejo, pero sí vamos entendiendo un poco el contexto de por qué no lo pone Powell. ¿Sí? Enrique, Alan. Ok, bueno. Entonces, se le puede considerar A como el cuerpo de un hombre, B con el brazo de este extendido y C con la mano que agarro más bien las puntas de los dedos. Bueno, visto lo anterior, vamos a concederte la palabra a mi hermano Alan para que nos des cuenta con la lectura de las siguientes 2 hojas, por favor. Y nos vamos a ir deteniendo en cada una de las hojas para ver si hay alguna duda al respecto. ¿Tienes la palabra, Alan? Adelante. Adelante, Alan. Vale, gracias. Aquí tenemos un arreglo equilibrado muy delicadamente, que puede ser afectado de varias maneras. La intención es que la mano debiera asir firmemente y guiar a la materia con la que está enredada, dirigida plena y continuamente por el cuerpo A por medio del brazo B. Bajo circunstancias favorables, se puede verter fuerza y materia adicionales del cuerpo A mediante el brazo B a la mano C, de modo que el dominio se va perfeccionando. La mano C puede aumentar de tamaño como también en fuerza, y cuanto más sea este el caso, mejor es siempre que la comunicación por medio del brazo B se conserve bien abierta y el cuerpo A retenga el control, puesto que el entrevero mismo de la materia causal, que constituye la mano C, la incita a una gran actividad y a cierta exactitud de respuesta, a grados sutiles de vibración que no alcanzaría en otra forma, y esto, al ser transmitido a través del brazo B al cuerpo A, significa el desarrollo del ego mismo. Desgraciadamente, el curso de los acontecimientos no sigue siempre el plan ideal de la actuación señalada más arriba. Cuando el control del cuerpo A es débil, sucede a veces que la mano C se envuelve tanto en la materia inferior que, como se ha dicho antes, llega hasta identificarse con esa materia durante un periodo y olvida su estado elevado y cree ser el ego total. Si la materia es del plano mental inferior, tendremos un hombre completamente egoísta. Quizás sea altamente inteligente, pero no espiritual. Con toda probabilidad será intolerante a la espiritualidad y totalmente incapaz de apreciarla. Posiblemente se considerará práctico, sensato, no sentimental, mientras que en realidad es duro como una muela de molino.
Y a causa de esta dureza, su vida, desde el punto de vista del ego, es un fracaso y no está efectuando progreso alguno. Si por otra parte, la materia en la que está tan fatalmente enredada, el ego es astral en el plano físico, será una persona que piensa únicamente en su propio deleite. Es completamente despiadado cuando persigue algún objetivo que desea ardiente, sin principios en absoluto y de un egoísmo brutal. Bueno, mis hermanos, ¿aquí hay algún comentario, duda, aportación al respecto? ¿Todo bien? ¿Podemos continuar? Alan, Enrique. Sí, sí, sí. Ok, bueno. Voy a poner la siguiente hoja. Adelante. Tal individuo vive en sus pasiones, de la misma manera que el que está enredado en materia mental vive en la mente. Casos similares a estos han sido designados almas perdidas, aunque no lo están indefectiblemente. H. P. Blavatsky dice al referirse a tales hombres: sin embargo, la personalidad que a causa de vicios haya perdido su ego superior, tiene aún esperanza de recuperarlo mientras viva en cuerpo físico, y puede redimirse por la conversión de su naturaleza material. Porque un intenso dolor de contrición, un arrepentimiento sincero o una sola ardiente súplica al ego separado y más que nada el firme propósito de la enmienda bastan para que de nuevo pueda volver al ego superior. Aún no está roto por completo el lazo de unión. Doctrina Secreta 8, página 230. Al volver a nuestra analogía de la inversión, notamos que al efectuar esta, el ego espera no solamente recobrar la mano C, sino que está mejorada tanto en calidad como en cantidad. Su calidad ha de haber mejorado, puesto que la mano estaría más activa y capaz de reaccionar instantáneamente y con exactitud a una gama mucho más variada de vibraciones de la que era capaz de hacer anteriormente. La mano, al ser reabsorbida, comunica necesariamente esta capacidad al cuerpo A. Aunque naturalmente la provisión de energía que producía acción tan poderosa de la mano C solo podrá originar un movimiento leve al ser distribuida esta por toda la sustancia del cuerpo A. Hemos de recordar aquí que si bien los vehículos pueden responder a los pensamientos y emociones malos, y aunque su excitación bajo tales vibraciones es capaz de producir perturbación en la materia causal entreverada, C, no obstante, es completamente imposible para C reproducir él mismo estas vibraciones o comunicarlas al brazo B o al cuerpo A. Sencillamente porque la materia de los tres niveles mentales superiores no puede vibrar al ritmo del plano inferior, como tampoco la cuerda de un violín sincronizada a cierto tono podría producir una nota inferior a ese tono. Fíjense, mis hermanos, la importancia de lo que nos dice la cofundadora Elena Blavatsky, que hay relativamente individuos que nos hemos dejado llevar por nuestra personalidad, nuestros vicios, nuestras pasiones, nuestros errores, y a ella le llaman, ella y otros autores, las almas perdidas. También la religión habla de las almas perdidas cuando un individuo pues deja que sus vicios, sus pasiones, sus defectos, sus pecados mortales, los 7 pecados capitales dominen sus cuerpos. Pero aún así, estos hermanos, estas almas perdidas, estos hermanos extraviados por la senda del bien, nos dice Elena Blavatsky en esta cita muy interesante que aunque estos individuos, estas personalidades que hayan perdido esa comunicación, ese lazo con su ego superior, con su alma, tienen aún la esperanza de recuperar esa conexión mientras viven en el cuerpo físico. Por eso la importancia de estar encarnados. Porque mientras tengamos cuerpo físico y en un acto de arrepentimiento por nuestros vicios, nuestros pecados, dice aquí, en un intenso dolor, cuando ya la vida nos hace sufrir un accidente, una tragedia económica, familiar, un arrepentimiento sincero o una ardiente súplica al ego, a nuestro alma, y este firme propósito de enmienda bastan para que de nuevo el ego, nuestra alma yo superior, se manifieste y se restablezca este lazo. De ahí la importancia de que la iglesia nos habla, cristiana, católica, del arrepentimiento, de pedir perdón por nuestros pecados. Esto es un ejercicio
real, efectivo. O sea, y aquí lo está, lo está corroborando el ocultismo, que quién se arrepiente, quién tiene el dolor, quién tiene la súplica, pues la personalidad. La personalidad es la que nos ha causado el dolor. ¿Por qué? Porque nos hemos desconectado de la fuente divina, de nuestra alma, de nuestro espíritu, de Dios. Y la personalidad, al ver como un aparato que está desconectado de la corriente eléctrica, que sin la energía, sin electricidad no puede funcionar, quiere funcionar, pero no puede, le genera dolor, conflicto, sufrimiento. Entonces, reconoce que su verdadera naturaleza es el alma, es Dios, es el ámbito espiritual, entonces regresa y arrepentido. Entonces, aquí es muy interesante esto que nos dice Blavatsky para comprender el efecto del perdón. No sé si hasta aquí hay alguna duda, mis hermanos, del Zoom. ¿Quieren alguien comentar algo al respecto de eso que nos dice Blavatsky, la doctrina secreta? Y sobre todo la importancia, dice, de estar encarnados. Por eso en el momento de la muerte ya no hay vuelta atrás, mis hermanos. Ya no hay, vale la pena el arrepentimiento. O sea, una vez que se rompe la conexión entre el cuerpo físico y la personalidad y el alma, ya no hay vuelta atrás, aunque no lo vendan en la iglesia de que se arrepiente el individuo ya una vez que muere, ¿no? O sea, en vida, en cuerpo, es el momento oportuno para uno darse cuenta de nuestros errores, no desencarnado, porque ya no tenemos la conciencia de vigilia. Ok. Bueno, te vamos a conceder la palabra, Enrique Guzmán, para que nos des cuenta con las siguientes 2 hojas, por favor. ¿Tienen la palabra? ¿Sí me escuchas? Sí. La mano también ha de aumentar en cantidad porque el cuerpo causal, como todos los demás vehículos, están continuamente cambiando su materia y dar cierto ejercicio a determinada parte de dicho cuerpo, aumenta en tamaño, fortaleciéndose como sucede con un músculo físico cuando se usa. Toda vida terrestre es una oportunidad bien calculada de antemano para llevar a cabo tal desarrollo en calidad y en cantidad, según lo requiere más el ego. El no uso de esta oportunidad significa molestias y demora en otra encarnación similar y sufrimientos probablemente agravados por el karma adicional incurrido. Contra el incremento que el ego tiene el derecho de esperar en cada encarnación, habrá que oponer cierta cantidad de pérdida difícil de evitar en las primeras etapas. Para mayor efectividad, la entremezcla con la materia inferior ha de ser muy grande y se encuentra que cuando existe este estado es casi siempre imposible recobrar todas las partículas, especialmente en cuanto se refiere a la conexión con el cuerpo astral. Cuando llega la hora de la separación del cuerpo astral, es casi invariablemente Sí, adelante, mi hermano. Aquí nos quedamos cuando llega la separación. no puedo. ¿Ya lo ves? No. Ahí ya, cuando llega la hora de la separación, ¿ya lo alcanza a ver? No, a ver, dame un A segundo, ver. es que no sé qué pasó aquí. Bueno, yo voy a continuar. Dice, cuando llega la hora de la separación del cuerpo astral, es casi invariablemente una sombra y no un mero cascarón. O sea, cuando nosotros desencarnamos en el plano astral, en el plano emocional, también vamos a dejar un cadáver y ese cadáver es un cascarón, así como dejamos el vehículo físico como cadáver, cuando pasemos al plano emocional o purgatorio, y al morir o dejar ese plano, vamos a dejar un cascarón, otro cadáver, y ese cascarón o cadáver del cuerpo emocional, ya lo vimos en la obra denominada El cuerpo astral, el cuerpo emocional, en la página 200. Y que este cascarón se deja atrás en el plano astral, y esta misma distribución significa que se ha perdido algo de la materia causal.
Esta materia causal, ya lo vimos, está precisamente aquí en este punto, sería lo relativo a B, esa porción del plano emocional. Esa cantidad debería ser mucho menor que la conseguida por el desarrollo, de manera que en suma habría cierta ganancia en la transacción. Ok, vamos a ver a continuación este diagrama, el diagrama 27, donde se establece esto, el tema que se llama el ego y su inversión. Su inversión como qué? Como inversión de capital, como inversión de energía. O sea, el alma tiene una inversión, tiene una proyección de vida. Entonces, este cuerpo causal, aquí vemos precisamente en esta primera parte, como este cuerpo causal, aquí hay lo que se denomina ganancia, que es ganancia cuando se expresa más el alma en la personalidad. Cuando hay pérdida, cuando la personalidad se expresa más que el alma o a través del cuerpo causal, la mente superior. Incluso aquí nos da el ejemplo de la amputación de la muñeca. Nos dice, ¿qué es la amputación? Cuando llega a ser la personalidad tan fuerte que se separa esas llamadas almas perdidas, que se separa del alma, y es como si fuera una amputación de la conciencia. O sea, se siente esta parte perdida, por eso es un alma perdida, le llaman, es una parte separada del alma, por eso es como una especie de amputación de la conciencia. Aquí el autor nos dice brazo, cuerpo, brazo y mano para entender, pues, físicamente, pero en realidad es mente concreta, emoción y cuerpo físico. Entonces, esta que llamada amputación o pérdida es cuando la conciencia inferior niega la existencia del alma. Ok, este diagrama visualícenlo bien, mis hermanas y hermanos, porque nos va a servir en lo subsecuente. ¿Ya pudiste restablecer tu comunicación, Enrique? Sí, ya gracias. Ok, adelante. Entonces, me quedé en... Desde el inicio, aquí el diagrama. El diagrama 27 ilustra en este caso que se puede considerar el estado normal de las cosas. El estudiante no ha de permitir que la analogía del brazo y la mano le induzca a pensar en el brazo y la mano como accesorios permanentes del ego. Durante el periodo de una vida, por cierto, se le puede considerar como separados, pero al final de cada una de estas vidas se retiran dentro del cuerpo y el resultado de la experiencia se distribuye, por así decir, por toda la masa de la sustancia que lo compone. Por consiguiente, al llegar la hora en que el ego pone nuevamente parte de sí mismo en encarnación, no estira otra vez el brazo anterior ni la mano anterior, puesto que estos han quedado absorbidos en él y convertidos en parte del mismo. De igual manera que una taza de agua vertida en un balde se hace parte del agua de este y no se le pueda separar del resto. Cuando materia coloreante, simbolizando las cualidades desarrolladas por la experiencia, que estaba presente en la taza, está distribuida en todo el balde de agua, aunque en tinte más pálido, el plan por consiguiente es exactamente paralelo a aquel que hemos estudiado ya en el caso de las almas grupales, salvo que el alma grupal puede proyectar muchos tentáculos simultáneamente, mientras que el ego solo extiende uno solo a la vez. En cada encarnación es evidente, pues, que la personalidad es completamente distinta de las que la preceden, aunque por supuesto el ego detrás de ella no varía. En el caso de los hombres, como los descritos anteriormente, que viven enteramente en sus pasiones o en sus mentes, no habría beneficio alguno en calidad ni en cantidad, puesto que las vibraciones no serían de la categoría de las que se pueden almacenar en el cuerpo causal. Y por otra parte, como el enredo ha sido tan grande, seguramente al producirse la separación, habría una pérdida considerable. Ok, aquí ya nos está diciendo que cada encarnación la personalidad es completamente distinta
por eso nos encarnamos a veces como con cuerpos varones, a veces con cuerpos de dama, a veces en condiciones de pobreza, a veces en condiciones de riqueza, a veces en un país, a veces en ciertas condiciones climáticas. ¿Por qué? Porque esta personalidad se configura en base al karma pasado de toda la suma de las anteriores existencias. Pero el ego, el alma, el yo superior, detrás, eso se va alimentando de las experiencias, como ustedes saben, de todas las personalidades, de todas las existencias previas. Continúa, mi hermano, por favor. Ok. En caso en que la mano ha dominado sobre el brazo, la mano C ha dominado sobre el brazo B y lo ha obligado a retirarse hacia el cuerpo A, el brazo B se ha debilitado y su fuerza y sustancia casi han quedado paralizados por el retirado dentro del cuerpo, mientras que la mano C se ha establecido por cuenta propia y ejecuta movimientos espasmódicos, no controlados por el cerebro. Si la separación pudiera ser completa, correspondería a una amputación en la muñeca, pero es muy raro que ocurra esto durante la existencia física. Aún si queda solo comunicación suficiente entre ellos como para conservar viva la personalidad. El diagrama 28 representa el caso que acabamos de describir. Ok, bueno, aquí nos da nuevamente este ejemplo de este diagrama 28, algo de lo que estamos viendo evidentemente actualmente en la humanidad, que la mayor parte de los individuos nos sentimos un cuerpo físico, no reconocemos, pues, a veces que tenemos emociones o sentimientos, pero pensamos que todo está dentro del cuerpo. Incluso la ciencia dice que las emociones y los pensamientos están dentro del cuerpo. No lo considera el cuerpo físico como el vehículo por el medio del cual puedo expresar emociones y pensamientos, sino que la ciencia dice es que en el cuerpo físico está todo. De ahí la ciencia materialista que diga que en el cerebro y en el corazón están los pensamientos y las emociones. Son los órganos para expresar los pensamientos y emociones, más no están dentro del cuerpo los pensamientos y emociones como la ciencia materialista nos los ha hecho creer. De ahí que aquellos individuos materialistas que creen que solamente existe el plano físico, el cuerpo físico, corren este riesgo de amputar su conciencia. Por eso nos da el ejemplo de cuerpo, brazo y mano, no para que creamos que así es. O sea, el cuerpo, ya lo vimos, es esta porción del tercer subplano. Luego viene el tema del brazo, que son como las emociones, y la mano es esa porción densa. Entonces, esta pérdida del brazo o de la mano, esa amputación, es precisamente cuando estas emociones y este cuerpo físico se sienten en la conciencia. De ahí que es lo que estamos viendo actualmente en la humanidad. Esta indiferencia total hacia los temas espirituales y este énfasis puesto sobre el cuerpo. Rendimos culto y pleitesía al cuerpo físico a través de la belleza, a través de que no queremos envejecer, sí, a través de todas esas circunstancias. Entonces, ¿sí queda comprendido este diagrama, mis hermanos? Más o menos. A ver, aquí tiene una duda Teresa. No. Más bien estoy esperando seguir con la lectura porque de repente siento como si fuera una metáfora. Y de repente siento que estamos hablando de manera específica de un cuerpo y un brazo y una mano dentro del cuerpo. O sea, no me queda muy claro, pero sí, yo les dije desde un principio que yo no escuché, Enrique entró en el Zoom y yo no escuché al principio. Ah, ok. Yo les dije que Powell en un principio yo no estaba muy de acuerdo con esta didáctica que adoptó para explicarnos el tema de lo que ustedes ya conocen, que son las densidades de la conciencia, cuerpo físico, emocional y mental. Él señala en esta lección que para efecto de que nosotros comprendamos, el cuerpo es, por llamarle así, la mente concreta, el brazo son las emociones y la mano es el cuerpo físico. Entonces, yo no estoy de acuerdo con Powell, era más específico que él dijera la mente concreta, las emociones y el cuerpo físico, pero él para
relativamente hacernos entender mejor, que a muchos puede confundir, se refiere cuerpo a la mente concreta, el brazo a las emociones y la mano al cuerpo físico, que le repito, esto es un símil para comprender nosotros el tema, sobre todo de la amputación. Porque si yo te dijera, oye, vas a perder tu mente concreta, tus emociones y tu cuerpo físico, ¿cómo que los pierdo, no? Pero si ya yo te digo que estos tres elementos constitutivos, el cuerpo mental, el brazo es una porción de esa conciencia y la mano es lo más palpable, si tú lo amputas y que es esta amputación en el hombre, esta separación de su conciencia del alma, a eso se refiere. Por eso yo les decía que teníamos que tener mucha cautela en esta sesión, porque no se está refiriendo a cuerpos, sino a partes, para hacerse referencia a los estados de conciencia. No sé si esto queda más claro, Tere. Sí, y bueno, cuando estamos hablando de una persona que ya tiene esa parte amputada, ¿no? Pero ¿qué es lo que lo lleva a que esté amputado, vamos? Es lo que vamos a ver a continuación. Okay. Por eso primero vemos el diagrama. Ahorita Okay. vamos a ver los casos, qué es lo que tenemos que hacer para que se rompa esa conexión. Esa conexión, ustedes lo saben, hay un hilo que conecta el cuerpo físico, emocional, mental, con el alma y el espíritu, que es precisamente el sutratma, ese hilo de energía. De plata. ¿Mande? ¿El hilo de plata que alguna vez nos decías? Sí, el hilo de plata es lo que une el alma al cuerpo físico, que ese es el que llega al ángel de la muerte y lo corta al momento de la muerte, y ahí poco a poco se van desechando los demás cuerpos, pero el proceso de esas personas son muertas en vida. ¿Por qué? Porque ya rompieron esa conexión con su alma. Ya siguen teniendo vitalidad, respiran todo, pero espiritualmente están muertos. Por eso son almas perdidas. Wow. Ok, vamos a continuar entonces. Nos vas a dar cuenta, Tere, ahorita que estás ahí en la lectura, porque tú nos vas a decir en qué caso se produce esa amputación de la conciencia. Adelante. Ok. Un caso de estos no es desesperanzado, puesto que aún en el último momento, por medio de un esfuerzo lo bastante fuerte, se puede verter nuevamente la vida por el brazo paralizado y de esta manera será posible para el ego recobrar alguna parte de la mano C, en la misma forma que recobró la mayor parte del brazo B. No obstante, semejante vida ha sido malgastada, puesto que si bien el hombre ha logrado salvarse de una fuerte pérdida, no ha ganado nada y ha desperdiciado mucho tiempo. La catástrofe más desastrosa que le puede acontecer a un ego es que la personalidad capte la parte del ego proyectado, produciendo una separación entre ambos. Tales casos son extremadamente raros, pero han ocurrido. Ok, entonces aquí vemos a alguien que en este primer ejemplo, alguien que no se ha perdido completamente, dice, ha perdido tiempo, ha perdido energía, pero al final se reivindica. Pero aquí dice la catástrofe más grande es cuando precisamente esta personalidad capte parte del ego proyectado, parte del alma, y haya la separación. Ahí dice que es muy raro, pero ha ocurrido esa amputación súbita, vaya, de que la personalidad le dice al alma, ¿sabes qué? Me extraigo de ti esta materia tuya y la hago mía. Adelante. Acá. Esta vez, la mano... ¿Qué pasó? Pero es arriba, ¿no? Sí, adelante, arriba. Es acá arriba. Ok. Espera, es que aquí me movieron pantalla. Ya no supe qué. Ok. Esta vez, la mano C, en lugar de rechazar al brazo B y obligarlo a retirarse de nuevo hacia el cuerpo A, lo absorbe gradualmente a este B, separándolo del cuerpo A. El diagrama 27 ilustra un caso de esta naturaleza. Esto solo podría ocurrir por medio de persistencia obstinada y deliberada en... No alcanzo a leer.
¿sí? Y deliberada en el mal. En una palabra, mediante la magia negra. Continuando la analogía, esto equivaldría a una amputación a la altura del hombro o la pérdida de parte del ego de casi todo su capital disponible. Afortunadamente para él, no puede perder todo, por cuanto el brazo B y la mano C juntos son una porción pequeña del cuerpo A, y detrás de este queda la parte mayor no desarrollada del ego en los subplanos mentales primero y segundo. Felizmente un hombre, por increíblemente tonto o perverso que fuera, no puede arruinarse por completo, puesto que no puede poner en actividad esta parte superior del cuerpo causal hasta no haber alcanzado un grado tal en que semejante mal es imposible. Hasta ahí alcanzo a leer. ¿Ahí existe? ¿No lo ves? Ok, no. Bueno, voy a continuar. Existen ciertos hombres que se oponen deliberadamente a la naturaleza y en vez de trabajar en pro de la unidad hacia la cual toda la fuerza de la naturaleza se dirige, rebajan todas las facultades que poseen en favor de fines puramente egoístas. Se pasan la vida luchando por la separatividad y durante largo tiempo lo consiguen. Se dice que la sensación de estar completamente aislado en el espacio es el destino más terrible que puede acontecerle jamás al hombre. Vamos a concederte la palabra, mi hermano Alan, para que nos ayudes con las siguientes 2 hojas, por favor. Adelante, Alan. Ok. Este extraño desarrollo del egoísmo, por supuesto, es característico del mago negro, y es entre sus filas solamente que se hallarían individuos en peligro de este terrible destino. Por numerosas y odiosas que sean las variedades del egoísmo, todas ellas pueden clasificarse en una u otra de 2 grandes divisiones, ambas de las cuales emplean tales artes ocultas que tengan para propósito egoístas, pero estos propósitos pueden variar. En el tipo más corriente y menos formidable, el objeto perseguido es la gratificación del deseo sensual de alguna naturaleza. Por supuesto, el resultado de semejante vida es descentralizar la energía del hombre en el cuerpo astral, habiendo logrado matar en sí mismo todo sentimiento de afecto o de altruismo, toda chispa de impulso superior. No queda nada más que un monstruo despiadado, cruel y lujurioso, que después de la muerte se encuentra incapacitado y sin voluntad de elevarse más allá de las subdivisiones inferiores del plano astral. Todo lo que tiene de mente está completamente en las garras del deseo, y cuando existe lucha, el ego ya no puede recobrar nada de esta mente, y como resultado se encuentra seriamente debilitado. Por ahora se ha apartado de la corriente de evolución y así, hasta que pueda volver a encarnar, permanece, o así le parece, fuera de esa evolución, en la condición de Avicii, sin oleadas. Aún cuando vuelven a encarnar, no puede estar entre los que conoció anteriormente, porque no le quedan suficientes capitales disponibles para proporcionarle alma, para animar a una mente y a un cuerpo del mismo nivel de antes. Ahora tendrá que conformarse, por tanto, con ocupar vehículos de un tipo mucho menos evolucionado, perteneciente a una raza más primitiva. De esta manera, ha retrocedido mucho en la evolución y tendrá que subir nuevamente muchos escalones. Con toda probabilidad, renacerá como salvaje, posiblemente un jefe entre estos, por cuanto le quedará todavía algo de intelecto. Se ha dicho que puede retroceder hasta tal punto que ya no encontraría en el mundo, en el estado actual de este, ningún tipo de cuerpo humano lo bastante bajo para la manifestación que requiere ahora, de manera que estaría incapacitado de tomar parte en este esquema de evolución y por consiguiente se vería obligado a esperar hasta que empezara otra en una condición de animación en suspenso. Mientras tanto, la personalidad amputada, habiendo cortado el hilo plateado que lo liga al maestro, naturalmente ya no es más una entidad permanente en evolución, sino que queda pleno de vida vigorosa y enteramente perversa, sin remordimiento ni responsabilidad alguna. Como está destinada a desintegrarse en el ambiente desagradable de la octava esfera, trata de mantener alguna especie de existencia en el físico todo el tiempo que le sea posible.
La única forma en que puede prolongar su ponzoñosa existencia es por medio del vampirismo de alguna clase. Cuando falta esto, han habido casos en que se ha apoderado de cualquier cuerpo asequible, echando fuera el verdadero dueño. El cuerpo seleccionado podría ser el de un niño porque tiene más probabilidades de larga vida, y también porque un ego que aún no ha entrado de lleno en posesión sería más fácilmente desalojado. Ay, perdón, A pesar de esfuerzos frenéticos. Voy a continuar yo, mi hermano Alan, para continuar, para que esté la sesión en silencio. Dice, a pesar de esfuerzos frenéticos, parece que su poder pronto empieza a desfallecer, y se dice que no existe caso alguno en que haya logrado posesionarse de un segundo cuerpo, cuando el primero que robó estuvo ya gastado. Dicha entidad es un demonio del tipo más terrible, un monstruo para quien no hay lugar permanente en el esquema de evolución al que pertenecemos. Es tendencia natural de este ser, pues, el de alejarse de esta evolución y de ser atraído a esta cloaca astral conocida con el nombre de octava esfera, por lo que entra en ella, está fuera del círculo de nuestros 7 mundos o globos y no puede volver a la evolución de estos. Allí, rodeado por los aborrecibles residuos de toda la maldad concentrada de edades ya pasadas, y ardiendo siempre con deseo pero sin posibilidad de satisfacerla, esta monstruosidad se desintegra lentamente, liberando finalmente de este modo toda la materia mental y causal. Esta octava esfera ya ha profundizado mucho al respecto. Rudolf Steiner nos habla precisamente que aquellas entidades que no se opongan a la evolución de este reino humano, lejos de evolucionar, pues están involucionando. Entonces ya vimos que nosotros tenemos que pasar por 7 mundos o globos. Ya lo vimos en las lecciones anteriores. Estos 7 globos o planetas de cada una de las cadenas son precisamente los globos o planetas donde tenemos que pasar para ir expandiendo nuestra conciencia. Se le llama octava esfera porque esos individuos, al finalizar esos 7 planetas que tenemos que pasar en cada una de estas cadenas planetarias, son los rezagados, los que no quisieron evolucionar de este reino humano al superhumano. Pero tampoco, como ustedes lo saben, pueden involucionar al reino animal, que es el reino inmediatamente inferior al ser humano, sino que estos rezagados, como han hecho mucho mal, estos demonios encarnados, son los que precisamente van a ser atraídos a esta octava esfera que Rudolf Steiner y otros autores nos hablan. Ese es el verdadero, por llamarle, infierno de estas almas perdidas, de que al finalizar el ciclo evolutivo de los 7 globos, 7 planetas por los que habremos de pasar, es que ellos se van a tener ese espacio. Entonces ya estamos viendo ahorita en el mundo entidades de ese tipo que actúan como demonios, que despiadados. Entonces estos individuos, si no se reivindican en lo que resta de tiempo para concluir esta vida en estos 7 mundos, pues muy probablemente van a ir a dar a esa octava esfera. ¿Hasta aquí hay alguna duda, mis hermanos? Alan, Lidia, ¿estamos hablando de la octava esfera, Lidia? Alan, Enrique, Tere. Ok, muchas gracias, Omar. Gracias. Ok, ¿todo bien? Entonces, ¿continuamos? Bueno, ok. Muy bien. ¿Nos puedes ayudar con la lectura de una hoja, Lidia? ¿Sí puedes? Sí, Omar, claro que sí. Adelante. Dicha materia jamás se juntará con el ego del cual se ha desprendido, sino que será distribuida en el resto de la materia del plano para entrar gradualmente en nuevas combinaciones y así
ponerse en mejor uso. Tales entidades, como ya se ha dicho, son rarísimas y además tienen el poder de prenderse únicamente de aquellos que tienen en su naturaleza defectos pronunciados de la misma especie. El otro tipo de mago negro de apariencia exterior más decente es todavía más poderoso. Este es el hombre que en vez de entregarse totalmente a la sensualidad, tiene por delante una meta de egoísmo más pero aún menos escrupuloso. Su objetivo es la adquisición de un poder oculto más elevado y amplio, pero siempre con el fin de utilizarlo en su propio deleite y adelanto, para hacer avanzar su propia ambición y satisfacer. Esto adopta el ascetismo más riguroso cuanto a los deseos físicos y por medio del hambre echa fuera las partículas más groseras de su cuerpo astral, con la misma perseverancia que lo hace el aspirante de la Gran Logia Blanca. Pero aunque se trata solo de una especie inferior y menos material de deseo, con el que permitirá que se inmiscuya la mente, el centro de su energía no deja de centrarse enteramente en la personalidad. Entonces, al final de la vida astral, en el momento de efectuarse la separación, el ego no puede recobrar nada de su inversión. Por consiguiente, el resultado para dicho hombre es más o menos análogo al caso anterior, salvo que quedará en contacto con la personalidad durante un periodo mucho más extenso y compartirá hasta cierto punto las experiencias de la misma en cuanto le sea posible hacer esto. El destino de esta personalidad, sin embargo, es muy distinto del caso anterior. El compasivamente tenue integumento o túnica astral no es lo suficientemente fuerte para contenerla durante un periodo largo en el plano astral y no obstante ha perdido todo contacto con el mundo celestial, que debiera ser su morada, por razón de que todo el esfuerzo de hombre ha sido el de matar la clase de pensamientos que normalmente encuentran Gracias, Lidia. Vamos a concederte la palabra a mi hermana Teresa, por favor, para que nos ayudes con la siguiente hoja, por favor. Adelante, Tere. Sí. Su único afán ha estribado en oponerse a la evolución natural, de separarse de la gran totalidad y de luchar en contra de esta. Y en lo que se refiere a la personalidad, lo ha logrado. Está separado de la luz y vida del sistema solar,
todo lo que le queda es el sentimiento de absoluto aislamiento, de estar solo en el universo. Así, en este caso raro, la personalidad perdida comparte en realidad el destino del ego, del cual está en proceso de desprenderse. Pero en el caso del ego, tal experiencia es solo temporaria, aunque puede perdurar por lo que llamaríamos un periodo muy largo, y el fin del mismo será la reencarnación y una nueva oportunidad. La personalidad, sin embargo, terminará en la desintegración, el invariable fin, naturalmente, de todo aquello que se ha separado de su cauce. En un caso de esta índole, involucrando la pérdida de toda una personalidad, el ego no comete ningún mal intencional. Ha permitido que la personalidad pierda los estribos, y de esto es responsable. Por lo tanto, es responsable de debilidad, más bien que de un mal directo. Mientras que el ego ha retrocedido terriblemente, sin embargo, continúa. Probablemente no lo hará al principio por encontrarse anonadado. Después de semejante experiencia, el ego siempre estaría un poco anormal. Se encontraría descontento por tener recuerdos de algo más elevado y grande de lo que le es posible alcanzar ahora. Es una condición terrible, pero sin embargo, el ego ha de recibir el karma de sus actos y darse cuenta de que es él mismo quien se lo ha traído encima. Se asegura que existe todavía una posibilidad aún más remota, de la misma manera que la mano C puede absorber el brazo B y levantarse en contra del cuerpo A, estableciéndose por su propia cuenta y separándose enteramente de este. Está dentro de las posibilidades, o al menos lo ha estado en el pasado, de que la enfermedad de separatividad y de egoísmo afecten también el cuerpo A. Hasta ahí tengo la lectura. Ok. Aún en este caso es absorbido en el monstruoso producto del mal y podrá ser arrebatado de la parte no desarrollada del ego, de manera que el cuerpo causal mismo podrá endurecerse y ser llevado en vez de ser solo la personalidad la que se separa. El diagrama 28 ilustra este caso. Aquí nuevamente vemos el caso de la pérdida, de la amputación. Aquí se ve claramente cómo esa separación del cuerpo causal, o sea, la personalidad se separa. Un caso de esta naturaleza equivaldría no a una amputación, sino a una destrucción completa del cuerpo, hablando del mago negro. Tal ego no reencarnaría en la raza humana, a pesar de ser ego, caería en las profundidades de la vida animal y necesitaría a lo menos todo un periodo de cadena. Acuérdense, ya lo vimos, que en cada cadena nosotros vamos a estar en un reino. Empezamos en el reino, los rayos elementales, en una cadena, luego mineral, vegetal, animal. Entonces se necesita una cadena para recobrar el estado que perdió. Esto, si bien en la teoría es posible, en la práctica es casi imposible. Se notará, sin embargo, que aún en este caso la parte no desarrollada del ego permanece como vehículo de la mónada o espíritu. Mientras que algunas escrituras antiguas hablan de seres humanos que se hunden en el reino animal, no existe evidencia directa de tales casos. Hay otros en que el hombre puede entrar en contacto con la conciencia animal y sufrir enormemente a través de esta. Véase la obra El cuerpo astral de la página 169 a la 170. Pero no es posible reencarnar como animal, aunque haya sido posible en el lejano pasado. Aquí podemos hacer una digresión para explicar cómo sucede que aún en los casos como los descritos arriba, no es fácil efectuar una pérdida realmente sensible, debido al hecho de que los pensamientos y emociones buenas operan en los tipos superiores de la materia, y es mucho más fácil mover la materia sutil que la grosera. Resulta que una cantidad dada de fuerza expedida en pensamientos y sentimientos buenos produce quizás 100 veces mayor efecto que exactamente la misma cantidad de fuerza enviada a la materia más densa. Si no fuera así, es evidente que el hombre corriente no progresaría en absoluto. Si un hombre arroja cierta cantidad de energía en alguna cualidad mala,
tiene que expresarse a través de la materia astral inferior y más densa. Y si bien cualquier clase de materia astral es excesivamente sutil comparada con todo en el plano físico, sin embargo, comparada con la materia más elevada de su propio plano, es igualmente grosera, como lo es el plomo en el plano físico cuando se compara este con el sutilísimo éter. Si por consiguiente el hombre ejerciera exactamente la misma cantidad de fuerza en la dirección del bien, tendría que moverse a través de la materia mucho más sutil de los planos superiores y produciría, como se ha dicho, a lo menos 100 veces mayor efecto. Y si comparamos lo inferior con lo superior, sería probablemente más de 1000 veces. O sea, hacer el bien se multiplica más rápido que el mal. Aunque tenemos probablemente el derecho de asumir que el 90% del pensamiento y del sentimiento del hombre poco desarrollado es egocentralizado, si bien no es netamente egoísta. No obstante, si un 10% de esto es espiritual y altruista, dicho hombre ya debe estar elevándose algo por encima de lo normal. En realidad, bien de esas proporciones produjeran resultados conmesurados, la vasta mayoría de la humanidad tomaría 9 pasos de retroceso por cada uno de adelanto, y tendríamos un retroceso tan rápido que pocas encarnaciones bastarían para colocarnos en el reino animal fuera del cual habíamos evolucionado. O sea, aquí nos está diciendo precisamente que aunque hagamos el 90% de cuestiones negativas, el 10% nos ayuda. O sea, si del 100% de nuestra energía de reservas de vida, precisamente que el bien produce mayores efectos que el mal. Entonces, de ahí precisamente la cuestión de hacer el bien para lo posterior, ayudar precisamente al ser humano en su evolución y a la de todos los seres. Bueno, te vamos a conceder la palabra, mi hermano Enrique Guzmán, por favor, para que nos ayudes con la conclusión de este texto. Adelante. Sí, claro. Afortunadamente para nosotros, no obstante el efecto de 10% de fuerza dirigidos a objetivos buenos, sobrepasa enormemente el 90% dedicado a propósitos egoístas. Y así, en general, el hombre de esta naturaleza avanza apreciablemente de una vida a otra. Un individuo que puede demostrar, aunque sea 1% de bien, avanza un poco, de manera que se comprenderá fácilmente que el hombre cuya cuenta muestra un balance exacto, de modo que no hay ni avance ni retroceso, ha de haber llevado una vida netamente perversa, mientras para conseguir un verdadero descanso en la evolución, esta misma persona tendría que haber sido un villano reacio fuera de lo común. Aparte de estas consideraciones, hemos de tener presente también que el logos mismo, por razón de su irresistible poder, está constantemente impulsando hacia adelante y elevando todo el sistema, y que por más lento que nos pueda parecer esta progresión cíclica, es un hecho de que no se puede dejar de lado, porque su efecto es que el hombre que equilibra exactamente el bien y el mal, vuelve no a la posición actual, sino a la relativa, y por lo tanto ha adelantado en algo, y se encuentra como si fuera en una posición un poquito mejor de la que merecía en realidad y que ha preparado para sí mismo. Es evidente entonces que si alguno es tan insensato como para desear realmente retroceder contra la corriente, tendrá que trabajar duro y definitivamente en el sentido del mal. No existe peligro alguno de deslizarse para atrás. Esta es una de las ilusiones antiguas que perduran del periodo de la creencia que en el diablo ortodoxo, que era más fuerte que la deidad, hasta tal punto que todo en el mundo estaba obrando en favor del anterior. La verdad es que exactamente lo contrario, y todo lo que le rodea al hombre está planeado para ayudarle con tal de que lo comprenda. Muchas gracias, mi hermano Enrique. Pues con
con este texto damos por concluido la fase de teoría. Se concede el uso de la palabra por si alguien quiere expresar alguna duda, opinión, comentario en torno a la lección. Pareciera que es una lección un tanto cuanto confusa, enredada por la cuestión de la analogía del cuerpo, el brazo y la mano, pero ya lo hemos expresado aquí. Vamos a abrir precisamente este diagrama. Lo habíamos abierto en un inicio para que ustedes puedan comprender precisamente de qué estamos hablando. Ya hemos expresado que el ser humano es un ser multidimensional, que en el sistema solar hay 7 niveles o planos de conciencia. Estos 7 planos o niveles de conciencia son concéntricos, están aquí todos presentes, están interpenetrados. No es una cuestión de que estén como estratos, sino que aquí están todas estas 7 dimensiones, 7 realidades, 7 existencias, 7 niveles de materia. El primer plano, el que nosotros conocemos, visto desde lo más denso a lo más sutil, es el 7º plano, que es el plano físico. Este plano físico, ya lo hemos dicho, se conforma de 7 niveles: sólido, un nivel sólido, líquido y gaseoso. Eso es lo que la ciencia acepta ya como los 3 estados de la materia: sólido, líquido o gaseoso, o líquido gaseoso. Adelante, Enrique. Sí, Omar. Bueno, para que me quede un poquito más claro, así como en resumen, esta inversión que hace el cuerpo causal o el alma es como entregar parte de su esencia hacia abajo, hacia los cuerpos más densos, con el fin de obtener esa experiencia de la cual se enriquece y posteriormente llevársela pues de regreso al cuerpo causal. ¿Es más o menos así? Así es, mi hermano. Ok. Así es. No, pues nomás para que me haga bien claro. Perdón, lo que pasa es que como estaba explicando el diagrama, Ajá. pues súbita la pregunta, sobre todo para los hermanos que nos acompañan por primera vez. Ahorita si quieres precisamos ese punto, como estaba explicando el diagrama y entró la pregunta súbitamente, pero sí ahorita va encaminado en ese sentido, nomás Okay. Permíteme explicar el diagrama, ¿sí? Gracias. Perdón. Ok. Bueno, estamos explicando para los hermanos que nos acompañan por primera vez que el ser humano es un ser multidimensional, que estamos nosotros operando y funcionando a través de 7 planos de conciencia. El más denso de ellos es el plano físico, luego viene el emocional. El plano mental se divide en 2, mental concreto y mental abstracto. El plano intuicional, el plano espiritual, el plano de la mónada o espíritu y el plano divino. Ok, entonces esta actuación como seres multidimensionales, somos seres que poseemos un espíritu o mónada, un alma o triada espiritual, yo superior, y una personalidad integrada por un cuerpo físico, un cuerpo emocional y un cuerpo mental concreto. Entonces, el objeto de este curso es estudiar precisamente el alma o el ego divino, conformado de estos 3 vehículos, que es el vehículo espiritual, el vehículo intuicional y la mente superior o cuerpo causal. Entonces, lo que en resumidas cuentas expresamos en esta sesión es precisamente que este ego, alma, triada espiritual o yo superior, se expresa por medio de 3 vehículos inferiores. Aquí indebidamente el autor al cuerpo mental le llamó cuerpo, al cuerpo emocional le llamó el brazo y al cuerpo físico le llamó la mano. O sea, él le tenía que haber llamado por su nombre para que no entráramos en confusiones. Él tenía que haber dicho, cuando una parte del cuerpo mental enredado con el cuerpo emocional y el cuerpo físico, puede haber una separación con el alma, pero pues bueno, aquí se me extrañó porque Powell es muy puntual en sus explicaciones, él es muy didáctico, entonces en esta sesión pues la verdad es de que nos sorprendió, a mí me sorprendió que él haya querido emplear estos términos máximos que llevamos a la mitad del curso. Se entiende que las personas que ya estamos abordando esos conceptos ya sabemos a qué nos referimos con mente concreta, emoción y cuerpo físico, pero bueno, él lo quiso escribir así y pues bueno.
Entonces, el objeto de explicar este diagrama, en efecto, es precisamente eso, explicar, como se dijo aquí, que hay encarnaciones donde se expresa más el cuerpo físico. Hay encarnaciones donde el cuerpo emocional es el que, ligado al cuerpo físico, lo domina. Y hay encarnaciones donde el cuerpo mental domina o se expresa a través de los dos inferiores. Entonces, a eso él le llama esa llamada amputación o pérdida de conciencia, de que la personalidad, integrada por la mente concreta, las emociones y el cuerpo físico, se llega a separar, o sea, se rompe esta ligazón, esta conexión que existe con el ego o el alma o el yo superior. Entonces, abordando tu duda, Enrique, precisamente a eso nos referimos en esta sesión, cuando determinadas encarnaciones el individuo se cree que él es el cuerpo, él piensa que él es la personalidad, que solamente nomás es un cuerpo físico o emociones. Entonces corre ese riesgo, y nos dio muchos ejemplos de los magos negros, cómo ellos incluso corren el riesgo de perder su evolución, de ser precisamente estar en un periodo de desintegración en el cual ya su alma no se puede expresar. ¿Por qué? Porque son completamente una personalidad. Entonces, ese es el verdadero demonio. El verdadero demonio es quien solamente se cree la personalidad. De ahí que hemos insistido que la psicología moderna a la personalidad le llama ego. De ahí que muy despectivamente las personas dicen, es que tu ego, pero es que en realidad se está refiriendo a la personalidad. Cuando el verdadero ego, el yo divino o el yo superior, es el alma. Entonces, la ciencia psicológica, en cierta manera, tiene que aclararnos el respecto de qué es la personalidad, cómo se integra. Para eso es donde viene el ocultismo, las ciencias ocultas, el misticismo, y dice, ¿sabes qué? No es una entidad como una palabra, es decir, el ego. Es un ser complejo conformado de 3 aspectos: cuerpo físico, emociones y mente concreta. Y que la religión pues habla del alma muy sutilmente, pero tampoco no da indicios de cómo se manifiesta el alma. Entonces el ocultismo, el misticismo sí dice, ¿sabes qué? El alma es precisamente el reflejo del espíritu. Y usted dirá, bueno, pues ¿qué es el espíritu? ¿Qué es el alma? ¿Y qué es la personalidad? Bueno, pues en realidad nosotros somos ese conjunto de vehículos, de seres. Como espíritus multidimensionales tenemos que expresarnos en estos planos inferiores, pero en este proceso primeramente involutivo, en que la mónada o espíritu se sumerge en planos cada día más densos, corre el riesgo de la ruptura entre este sutratma, este hilo, que en este otro diagrama que vamos a presentar, se ve este hilo que es el que une precisamente a los vehículos. Miren, en este diagrama, vean, en este diagrama tenemos claramente, aquí dice, mónada, Padre Celestial, el espectador, la deidad, el triángulo primordial. O sea, nuestro espíritu, lo que realmente somos, él es un espectador. Él está observando la evolución tanto del alma como de las múltiples personalidades. Y luego tenemos la triada superior, hombre celestial, el Jivatma, el yo superior, el peregrino, el hijo divino o el ego. Fíjense todas las connotaciones que tiene el alma. Y está integrado precisamente de esos 3 vehículos: el átmico espiritual, el búdico o intuicional y el cuerpo mental superior o causal. En cada uno de estos está precisamente un átomo permanente que es el que almacena la información de ese plano. Pero vean, de la mónada emerge un hilo que se llama el hilo del espíritu o sutratma, que es el que va conectándose con cada uno de los vehículos. Es la verdadera vida que anima a todos los cuerpos. Y ok, entonces ya vimos lo que es la triada superior, el hombre celestial, el Jivatma o el ego o el alma. Pero después tenemos otros 3 vehículos inferiores: el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el físico.
Y esto es lo que se denomina la tríada inferior, yo inferior, personalidad o el Adán. Entonces, vean precisamente que lo que hemos expresado en estas lecciones, en este curso, es precisamente cómo opera este cuerpo causal o mental superior en la personalidad y sobre todo que este cuerpo causal forma parte de lo que se denomina como el alma. Entonces, el ser humano a través de múltiples encarnaciones va expandiendo, va desarrollando, va puliendo su alma, va llenándole de experiencias, va llenándole de virtudes, y es lo que realmente el alma se alimenta en base a las experiencias. Claro que en su momento, en el futuro, el alma se tendrá que absorber al espíritu ya con la suma de todas las experiencias para que el espíritu continúe con su evolución pues en otras cuestiones cósmicas, en otros planos cósmicos. Entonces, ese es el énfasis de ver este cuerpo causal, ver su importancia, que este cuerpo causal es el vínculo entre la personalidad y el vínculo entre el alma. Por eso, si ustedes se fijan, el plano mental es el único plano que está dividido en dos, en mental superior o causal y en mental inferior o concreto. Por eso Blavatsky le llama a la mente el matador de lo real, porque la mente se puede proyectar hacia abajo, es este delta, o la mente se puede proyectar hacia arriba. Entonces, esa es la doble cualidad de la mente, que en realidad la mente tenemos que proyectarla hacia arriba por medio del cuerpo causal y tenemos que proyectar la mente inferior por medio ya una vez que está dominada, para que esta mente superior domine en consecuencia los vehículos inferiores. Ahí es donde se llega al completo equilibrio entre el alma y la personalidad, pero eso genera muchos sufrimientos en vidas, porque normalmente en las primeras encarnaciones este delta es el que se expresa: cuerpo mental inferior, cuerpo emocional, cuerpo físico, y ahí es donde está el sufrimiento. Y conforme al dolor, la meditación y el estudio y el servicio, es conforme vamos reconociendo el cuerpo átmico, el cuerpo mental inferior, que es el reflejo del mental superior, y el cuerpo emocional, que es el reflejo de buddhi o intuición. Entonces vean cómo este misterio de las triadas se va expresando en este diagrama. La mona de una triada perfecta, se expresa en otra triada, Atma, Buddhi, Manas, y esta triada de la personalidad se expresa en otra triada, que es la personalidad. ¿Sale? Entonces, ¿queda disipada tu duda y aportación, Enrique? Sí, claro, nomás aquí Tere tiene otra duda. Ok. Adelante. No, estábamos comentando ahorita, Enrique y yo, en el caso, lo que comentabas, como decía en la lectura lo que yo entendí, el mago negro, entendí que una vez desencarnado o en el plano astral, cómo puede despojar a otro cuerpo siendo niño o un adulto con las características, ¿no? Algo así. Pero que ya a su vez decía que era como algo muy inusual. Sin embargo, esos temas así en específico de cómo despoja, yo de repente digo, bueno, ¿y qué pasa con el alma o el ego de ese niño, por ejemplo? Y, o sea, sí, esa parte no me queda muy clara. Sí, es muy interesante tu pregunta, porque en teoría nuestro ángel de la guarda es precisamente nuestra alma. Pues sí, este es por ángel de eso. la guarda es el ángel solar, es el que custodia precisamente esa alma. Entonces, ahí precisamente, Powell nos dice, si bien es cierto, un niño no tiene esa conciencia para defender su templo, que es el cuerpo físico, que pueda ser profanado por un mago negro. Sin embargo, en este caso, la profanación sería temporaria, mi hermana. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, ese individuo que el mago negro pretende profanar su templo es una condición de iguales, ¿no?
No por el hecho de que sea mago negro significa que sea superior a otro alma. Más bien lo que se refiere es que son almas débiles no de niño, débil en que precisamente lo vemos, por ejemplo, hay personas que son muy proclives a los vicios. ¿Por qué? Porque a veces no son ellos, sino que son de voluntad débil, y todos estos desencarnados son los que se posesionan de sus cuerpos, y por eso esas personas al momento de que cometen crímenes o hacen actos atroces no se acuerdan, dicen, es que no me acuerdo, no sé qué hice. O sea, y terminan en la cárcel o en el hospital, en muchos lugares desagradables, y cuando ya vuelven a la normalidad, al estado de conciencia, bajo los influjos del alcohol o de las drogas o de tal, pues pierden, por eso es un estado de inconsciencia. De ahí el peligro precisamente de utilizar esas drogas sociales, el café, el alcohol, el cigarro, la droga, porque si tú eres de voluntad débil, lo que estás haciendo, estás abriendo esas puertas para que esas entidades lleguen y temporalmente, Tere, la palabra es temporalmente, se posesionen de tu vehículo. Que ya lo dijimos, a fin de cuentas, esta alma tiene que defender su propio templo. Así como alguien que se mete a tu casa, tú tienes que cuidar que tu casa, entonces tú tienes que cuidar que no cualquier entidad se meta a tu templo. Okay. Que no profane tu templo. O sea, de ahí precisamente siempre nosotros tenemos esa precaución de cuando hacemos meditación, ceremonia o eso, siempre protegernos, cerrar el aura, las puertas físicas, astrales, mentales, para no dar cavidad a eso. Ok. De ahí la importancia de traer ciertos objetos, anillos, amuletos, artículos de poder, cuarzos, y sobre todo el poder del mantra, de la oración. Y la protección más importante, pues, es vibrar en el amor para alejar esas entidades. Sí, bueno, también habían comentado algún tema de que, bueno, es así como coloquial cuando dicen, se te pegó algo, ¿no? Cuando dice, se te pegó, ya hablando de, pues, entes, se te pegó algo porque como estabas a lo mejor en una meditación o estás con tu vibración un poquito más elevada, no sé, como en luz, no sé, algo has escuchado y luego se te pegó. Que bueno, yo sí he visto, ¿no? Que hay personas que traen ahí algo pegado y luego hacen oración y ya las limpian y cuestiones así. Pues se entiende que estas personas están meditando, están vibrando alto, o sea, cómo se les pegan, ¿no? O sea, esa parte también me mueve un poco. Sí, ¿por qué? Porque a fin de cuentas meditan, pero sin esa debida precaución, igual el tema del ritual. O sea, de ahí la importancia de que siempre nosotros, pues ya ven, nos armonizamos con la esencia áurica, el diapasón, hacemos ciertas invocaciones, precisamente pedimos la protección de los seres de luz, entonces precisamente para eso. Ok. ¿Sale? Gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Tienen alguna duda, mis hermanos? Lidia. Sí, Omar, gracias. Bueno, no duda, sino que yo quería hacer un comentario de eso último que estabas hablando con Tere. Y yo no sé en qué momento, pero yo lo escuché respecto a que HPV lo que decía también era que por eso tenemos un libre albedrío y es importante armonizarte y poder cargar estos elementos o llevarlos contigo, lo que sea, ¿no? Pero lo más importante es tu voluntad. Y entonces en mí no entra nada. Punto. Es tu decisión. Y tú dices, aquí no, y ya. Y esto basta y sobra para que tú mantengas a rayo a todo mundo lejos de ti y no se te pegue realmente nada, inclusive, vamos a decir, los malos humores o las malas ondas vibratorias de otras personas, ¿no? Es como una autoprotección, digámoslo así.
Así es. Sí, Jorge Doom en el libro del Yo Soy ya nos dice decretos para diferentes tipos de trabajos, pero el más importante y el más fuerte es yo soy lo que el creador es, ¿no? Cuando tú dices, de hecho, ella Asher Eye en hebreo, ella Asher Eye es el yo soy el que yo soy, o el Om, pues esa es la palabra sagrada del creador, ¿no? O sea, con un Om tú expulsas todo lo que sea desarmonía. Entonces, de hecho, el Om tiene esa cualidad constructora o destructora, o sea, el Om puede construir formas o puede destruir formas. Entonces, de ahí que muchas veces se recomiendan los 3 Oms al iniciar cualquier trabajo. El primero para armonizar el cuerpo físico, el segundo el cuerpo emocional y el tercero Om el cuerpo mental. Y cuando vas a cerrar un trabajo, también, llámese decreto, meditación, también son los 3 Om, pero ahora para construir esas 3 formas, esos 3 egregores, la forma mental, emocional y la manifestación física. Entonces, por eso la cuestión de, incluso el amén es así sea, ¿no? Es la traducción de amén, así sea. Es como sellar el decreto. Entonces, igual todos los trabajos de magia blanca o de magia negra, pues se basan en torno al poder del decreto, de la palabra, porque es vibración. Entonces, de ahí que se utilizan determinados mantras, determinadas fórmulas mágicas, determinados decretos, para tal o cual fin. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Bueno, pues agradecemos entonces su participación, mis hermanos. Estamos a la mitad más de la mitad de la sesión de este curso del cuerpo causal y el ego. Y pues nos vemos en la siguiente sesión. Esta es la sesión 14. Es un curso ya, repetimos, estamos ingresando ya en el término, la recta casi final. Entonces, sí les pido su comprensión porque vamos a empezar a abordar cada día temas más complejos, más abstractos. El autor ya da por hecho incluso que tendríamos que haber leído previamente las 3 obras anteriores, el cuerpo etérico, astral y mental. Por eso él nos habla con tanta soltura como si ya nosotros hayamos leído anteriormente esas obras, que esta obra, el cuerpo causal y el ego, es la culminación de este tratado de los cuerpos de Powell. Bueno, gracias a todas y a todos por su participación y nos vemos entonces la próxima semana. Gracias a todos. Gracias, saludos. Nos vemos, Alan, Lidia. Hasta luego, Lidia. Nos vemos, Enrique Guzmán, nos vemos, Teresita, nos vemos todos los muchachos que están en el centro de estudios. Pero, Marc, ¿no vas a cerrar con las oraciones? Sí, ahorita lo cerramos, ¿no? Por favor. Ah, claro. Ok. No ¿sale? se vayan, muchachos. Ok. Gracias.